Aquí Ecuador. Estas nuestras noticias. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus protagonistas. 7 de la mañana con 44 minutos. Amigos y amigas, el martes arrancó el 143 periodo ordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entidad que en esta ocasión va a resolver 6 sentencias a escala nacional. De esas, 2 sentencias corresponden a Ecuador. Estamos hablando del caso de la desaparición de Gustavo Garzón. Este hecho fue ocurrido. Gustavo Garzón, un reconocido escritor ecuatoriano, que desapareció la madrugada del 10 de noviembre de 1990. El segundo caso ecuatoriano que se tratará en la Corte es la detención ilegal y arbitraria de 6 oficiales de la Policía Nacional. Esto ocurrió en el año 2003. Ecuador, en el segmento de estadísticas que mantiene la organización, Ecuador lidera la lista de 16 países de la región con causas pendientes, con 8 casos, además, 8 casos que están pendientes de ser resueltos. Adicionalmente, se encuentra entre los países con más casos en la región de violaciones a los derechos humanos. Vamos a analizar el tema. ¿Qué implica esto? Vean ustedes cómo la Corte puede tardar 30 años en resolver estos casos. Desde el caso del escritor Garzón, por ejemplo, hablamos ya de 30 años que han transcurrido sobre la desaparición del escritor. Vamos a analizar el tema con nuestros invitados. En estudio, el doctor Francisco Paredes, es experto en temas de arbitraje internacional, y el doctor Mario Melo es decano de jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y especialista en derechos humanos. Sean ustedes bienvenidos. Buenos días, doctor Melo. Inicio con usted. Buenos días. ¿Qué implica todo este proceso en la Corte? Largos procesos, el Ecuador con el mayor número de demandas. ¿Qué significa en el respeto a los derechos humanos? Se dice que justicia que llega tarde no es justicia. ¿Qué implica todos estos procesos? Bienvenido, doctor Melo. Muchas gracias. Yo veo 2 temas allí importantes. En primer lugar, implica que hay una larga historia en el Ecuador de violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Y yo creo que el Ecuador haya recibido 33 sentencias en materia de derechos humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a nuestra población, a nuestro territorio, implica que sistemáticamente los estados han sido violadores de derechos humanos, no observan los compromisos que asumen con su población soberanamente en sus constituciones y al volverse parte de los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos. Eso por un lado. Por otra parte, efectivamente, una gran deficiencia que tiene el sistema interamericano es la demora procesal. En realidad, de promedio, un proceso ante el sistema interamericano demora 10 años. Y ese es el tiempo que tiene que esperar una víctima que además previamente ha agotado ya las vías nacionales para alcanzar justicia. Eso también es una fuerte debilidad que tiene el sistema interamericano y entiendo yo responde a la enorme carga procesal porque reciben y procesan denuncias de los países del sistema de la OEA en general. Doctor Paredes, ¿en qué medida los gobiernos respetan las decisiones de la Corte? Estamos recordando en la década pasada, por ejemplo, que Correa desestimaba algún fallo de la Corte Interamericana o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué significa esto en un Estado? Sí, buenos días, Carmita, doctor Melo, Andrés. En primer lugar, las decisiones de la Corte son de obligatorio cumplimiento. El problema es que antes de la Corte hay un informe que lo tiene que presentar la Comisión Interamericana. Y ahí es en donde se encuentran ciertas dificultades, porque no necesariamente un Estado tiene una obligación de atender de manera favorable a estos informes,
porque los informes además no son unas condenas en contra de los estados, que además los informes solicitan, por ejemplo, que se repare de manera integral en favor de la víctima, pero no se indica necesariamente cómo tiene que ser reparado de manera integral, lo que sí lo hace la Corte. La Corte sí condena a un estado. Y para mí hay tres grandes problemas que existen a nivel de sistema interamericano en el Ecuador. El primer gran problema es que existe un sistema judicial que durante muchos años ha venido mostrando ciertas complejidades, falta de independencia y demás, que es la primera instancia, como decía el doctor Melo, la primera instancia en la que tienen que resolverse todos estos problemas. Al no resolverse, pasan ante la comisión. Segundo gran problema es que los informes que emite la comisión no son siempre respetados por parte del Estado y no hay necesariamente un sistema de parte del Estado o una política de encontrar soluciones amistosas. Recordemos que, por ejemplo, dentro de este periodo del actual Procurador General, apenas se ha alcanzado un acuerdo de solución amistosa, que es dentro del caso Bolívar Hernández, nada más. Entonces, no hay una política de Estado de intentar solventar estos problemas, sino que se espera postergarlos hasta que sea la Corte quien disponga al Estado que tiene que cumplir con una sentencia. Yo identifico ahí los tres problemas estructurales de base del sistema judicial: incumplimiento de los informes de la comisión y una falta de política de acuerdos por parte del Estado para solventar los problemas antes de que sea la Corte quien le imponga al Estado una obligación de reparación. Claro, porque, doctor Melo, si estamos observando el tiempo que toma algunas decisiones de la Corte, también habría que observar el tema previo, justamente la justicia local. Muchas veces he escuchado decir que los agraviados, las víctimas, quieren agotar rápidamente las instancias nacionales porque no confían y simplemente están pensando en la instancia internacional. Es decir, hay mucho por hacer también en la justicia ecuatoriana. Por supuesto, lo obvio y lo natural sería que los problemas que surgen en el Ecuador respecto a violaciones de derechos humanos sean solucionados por la justicia nacional. Eso sería lo obvio y lo natural. Pero no sucede así. Lamentablemente, no de ahora, sino desde hace muchos años, tenemos una justicia nacional incapaz de tutelar efectivamente los derechos de las personas. Entonces, las víctimas se ven obligadas a acudir a un sistema internacional que, como lo hemos dicho, es un sistema lento, pero que al fin y al cabo nos da la esperanza de llegar a tener una sentencia que tiene fuerza obligatoria, que tiene que ser de una u otra manera acatada por el Estado y que definitivamente constituye en sí mismo el hecho de que se dicte la sentencia ya una medida de reparación. Ahora, se dice pues que esta Corte sin duda tiene un nivel muy alto de prestigio de quienes están al frente, pero también ha habido nombres que dejan un tanto la duda sobre justamente ese nivel académico o esa independencia de casos. Sin duda que cuando hay un personaje, pues entiendo, no debe tratar los casos de su propio país. Sin embargo, aún así, uno dice, caramba, uno esperaría a veces otro nivel de magistrados. ¿Qué opina usted, doctor Paredes? Vamos a decir así, la gran dificultad que a veces tienen que enfrentar estos sistemas es que la designación de magistrados no deja de pasar por un proceso político, ¿no? Porque siempre hay un juego político ahí. Pero yo realmente pensaría que al menos los magistrados que están, o su gran mayoría, los magistrados que ocupan el día de hoy la CIDH son personas prestigiosas. Pensemos, por ejemplo, en el caso del señor Zaffaroni, doctrinario, publicista, una persona reconocida en las aulas universitarias. Aprendemos gran parte del derecho de las enseñanzas del profesor Zaffaroni. De igual manera, estoy pensando en la jueza que es vicepresidenta, Odio Benito, una profesional destacada, reconocida, y lo mismo sucede a nivel de otras instancias internacionales, ¿no? Cuando uno piensa cómo se eligen los jueces a nivel de la Corte Penal Internacional, de la Corte Internacional de Justicia, pasan también por filas o por procesos de reconocimiento de gente que tiene una larga trayectoria, una importante trayectoria. Ahora, puede haber casos excepcionales, como en cualquier sistema, pero yo creería que eso no impide o no limita
el hecho de que la justicia internacional a través de la CIDH es una justicia, yo diría, bastante reconocible. Y un detalle adicional, los casos cuando pasan a corte, y esto creo que es importante tenerlo presente, Andrés, cuando pasan a corte, ya en corte no demoran más allá de 2 o 3 años. El proceso previo ante la comisión es el proceso largo, hasta que la comisión decida impulsar el proceso. Y ahí también juegan factores políticos de importancia, de relevancia. Pensemos en el caso del Universo. Este es un caso de Emilio Palacio que ya pasó a corte y es un caso que le han dado cierta celeridad, ¿no? Ya está en corte ahora este caso. Entonces, también depende del matiz que se le pueda dar a cada uno de los procesos y, sobre todo, lo importante es que una vez que llega a corte, en corte se despacha en 2 o 3 años el proceso. Yo lo que me pregunto muy rápidamente, solamente, ¿qué podrá conversar el señor Zaffaroni o Benito con el señor Pazmiño, ¿no? Es decir, en términos académicos creo que hay un abismo ahí, Carmen. Bueno. Doctor Melo, permítame insistir en el tema del cumplimiento de las sentencias. Usted es abogado de 2 casos específicos, entre ellos del de Sarayaco, por ejemplo. ¿Qué decisión política ha existido en el Estado ecuatoriano para cumplir totalmente la sentencia de la Corte, doctor? Ninguna decisión política. Yo creo que hay 3 medidas importantes dictadas por la Corte que han sido desoídas por el Estado ecuatoriano y que, de ser cumplidas, realmente harían una diferencia en cuanto a la política petrolera. La primera es el retiro de 1,5 toneladas de explosivos que dejó la empresa petrolera CGC en el territorio de Sarayaco. Esto ordenó puntualmente a la Corte que se retiren y el Estado no ha hecho absolutamente nada para hacerlo. En segundo lugar, que se haga consulta previa a la gente de Sarayaco cuando se quiere disponer de su territorio. Nuevamente, poquitos meses después de la disculpa pública que se hizo en Sarayaco, el Estado volvió a entregar ese bloque que afecta a Sarayaco, esta vez a Petroamazonas. Y en tercer lugar, la regulación de los procesos de consulta con la participación de los pueblos indígenas y de acuerdo a los estándares internacionales. Eso sigue pendiente, no se ve una voluntad política de hacerlo debidamente, que es a través de una ley orgánica como manda nuestra Constitución, entonces el Estado sigue siendo incumplido. ¿Qué mecanismos tenemos? En primer lugar, insistir ante la Corte. Ya la Corte Interamericana hizo una audiencia de seguimiento en el año 2017, estamos pidiendo una nueva audiencia para este año. Y por otro lado, nuestra Constitución nos da una posibilidad que es acudir a la Corte Constitucional con una acción de incumplimiento. También lo hemos hecho y la Corte Constitucional ya lleva 3 años también de trámite y no nos ha convocado a audiencia. Esa es la dura realidad de las víctimas de violaciones de derechos humanos. Doctor Paredes, ¿cuál es la situación al interior del país con la institucionalidad que es la encargada de cumplir todas estas sentencias? Estamos hablando de la Secretaría de Derechos Humanos, en fin, las diferentes instancias. ¿Qué pasa con esa institucionalidad, doctor Paredes? Carmita, para mí la institucionalidad es muy compleja por decirlo, está en un estado precario de cumplimiento y hay que decir las cosas como son, porque podemos tener un ministerio dedicado exclusivamente a competencias de derechos humanos, podemos tener una institución a nivel de procuraduría, podemos tener sistema judicial que esté obligado a la ejecución de sentencias, pero simplemente los procesos, si ya adentro demoran muchos años, afuera demoran más años, la ejecución no debería demorar nada, debería ser inmediata. Yo a ratos pienso que se le empieza a dar más valor a la ejecución, por ejemplo, de sentencias que vienen del ámbito del arbitraje internacional que implican reparaciones monetarias cuantiosas, que al cumplimiento de satisfacciones, como el caso que señalaba el doctor Melo, que entiendo que es la extracción de esta pentolita que estaba dentro de los territorios de los Arayacos. Y eso pasa por un tema de voluntad política, ciertamente, porque el sistema judicial se tome a la tarea de ejecutar este tipo de decisiones, y también pasa, yo diría finalmente, porque la estructura interna del país no necesariamente está preparada para ejecutar este tipo de decisiones, hasta, yo diría, por temor de las autoridades. ¿Qué pasa si es que una autoridad toma la bandera de la ejecución de estas decisiones y, por ejemplo,
implica que el Estado tenga que incurrir en una serie de gastos para la extracción, por ejemplo, de la pentolita o para el cumplimiento de una decisión, y esto luego es más adelante observado por Contraloría. ¿Sí? Entonces también pasa por un temor, yo diría, interno de las autoridades de turno de no querer incurrir en gastos por el miedo que implica el tener que ejecutar o incurrir en esos gastos, aun cuando esto implica el cumplimiento de una sentencia a nivel interamericano o una sentencia a nivel interno. Los casos que llegan, por ejemplo, a la Corte Constitucional, doctor Melo, evidentemente tienen un orden de prelación. Me pregunto si en ese contexto eso pesa. ¿Hay que respetar, digamos, el ingreso de las causas o también debe valorarse la urgencia, la afectación humana o de la naturaleza? En fin, ¿cómo se maneja eso? Evidentemente, si estamos hablando de violación de derechos constitucionales, habrá que ver algunos factores para establecer el orden de prelación en que atiende la Corte Constitucional. Hay casos que son urgentes, que son emergentes. Hay casos que tienen una gran trascendencia nacional e internacional. Entonces a esos habrá que darle cierta prioridad, pese a que todos los casos son importantes y que todos son relevantes. Pero hay algunos que merecen una atención más celera, más rápida. Imagínense el caso de Sarayaku. El caso de Sarayaku fue presentado en la Comisión Interamericana en el año 2002. Entonces pasaron 10 años para tener una sentencia en el 2012. Ya vamos a 2021. Han pasado 9 años de la sentencia y los explosivos siguen en el territorio. Entonces, caramba, alguien tiene que preocuparse por eso, ¿no? Alguna autoridad tendría que decir, miren, tenemos esta sentencia que es clara, que está determinada, tenemos que poner los recursos, tenemos que sacar la pentolita, y la Contraloría no tiene por qué decir nada. Absolutamente nada, porque se está cumpliendo una orden legítima de una autoridad competente. Claro. Porque cuando no ocurre eso, doctor Paredes, regresamos al tema de la institucionalidad, o no sé, entonces, ¿para qué sirve toda esta historia? Fíjese el tiempo que demanda, las esperanzas que están de por medio, la frustración que significa que no se haga justicia, y finalmente, quién sabe algún día, que no ocurra, pero que pueda haber una detonación, o sea, es increíble. ¿De qué sirve entonces toda esta historia? Sí, Andrés, yo creo que una de las deficiencias que puede tener el sistema interamericano de derechos humanos es que la determinación de los montos de las reparaciones y la ejecución de esos montos tiende a ser complejo. ¿Qué es lo que sucede o lo que ha sucedido en algunos casos? Como la Corte no tiene la capacidad técnica de determinar montos de indemnizaciones, envía este proceso a una determinación por un tribunal de arbitraje. Y ese cálculo sí podría ser una decisión arbitral en esa instancia, podría ser la que determine un monto de reparación. Ha sucedido en algunos casos el gobierno ecuatoriano se ha opuesto a que esto acuda a un tribunal de arbitraje, la determinación económica de un daño, porque simplemente no hay un consentimiento de parte del Estado, pero yo creería que al integrar estos dos sistemas podría al menos identificarse un valor de reparación. Vamos a suponer que la extracción de esta famosa pentolita tiene un costo de X millones de dólares, pues que se asignen esos millones de dólares y que se determinen ese monto a nivel internacional y que ese sea el monto condenatorio. Entonces yo sí creo que pasa también por la falta que tienen estos tribunales de determinar montos exactos de indemnizaciones, y que ese monto pueda ser ejecutado, por ejemplo, por la víctima para la extracción o para la reparación integral o para la reparación por la desaparición de una persona, etc. Entonces también pasa por ciertas deficiencias que tienen, pero para mí, ante todo, Andrés, es un tema de voluntad del Estado de cumplir con estas instancias internacionales. Claro, lo que ocurre es que varios ecuatorianos esperan la decisión y la buena voluntad del Estado, y esto no viene. ¿Sería una buena idea, un buen camino alterno el arbitraje, doctor Melo? Yo creo que no. Las indemnizaciones están claramente determinadas. A Sarayaku se ordenó que el Estado le pague algo más de $150,000. Y se los pagó. Y punto. El Estado no se hace problema en girar un cheque. Llevo el caso de la señora Huachalá, cuyo hijo desapareció en manos del Hospital Julio Endara, en la localidad de Conocoto. A esta señora, por la desaparición de su hijo, por una vida dedicada a la búsqueda de su hijo, se le ha indemnizado también.
la Corte ordenó algo más de $150,000 también para ella. Yo estoy seguro que el Estado en algún momento va a girar el cheque y se le va a dar. Pero eso no es suficiente. Eso no es lo que busca la víctima. Lo que busca la señora, en primer lugar, es que se haga una investigación seria respecto a quiénes fueron los responsables de la desaparición de su hijo. Es inadmisible, es inconcebible que cualquiera de nosotros deje a un familiar, a un hijo en un hospital público y a la semana le digan, ¿saben que no sabemos dónde está? De eso hay responsables, de eso hay médicos, hay enfermeras, hay administradores que deberían tener una responsabilidad civil, penal, administrativa. Eso es lo que se quiere, que se establezca esa responsabilidad. Y eso va a tener que suceder. Y que no vuelvan a suceder estos hechos en el país, pues, ¿no? Es que si quedan en impunidad, los hechos se repiten una y otra vez. Entonces, la víctima lo que quiere es una reparación integral, no solamente que le den dinero. Es justo que le den dinero, pero se necesita una decisión política para las otras medidas. Y por supuesto, nosotros tenemos el mecanismo de la Corte Constitucional, que también demora y que tampoco resulta a ratos efectivo. Habrá que acudir a la justicia penal. Si a la señora Huachala Chimbo no se le cumple debidamente, se habrá configurado un delito que está en nuestro Código Orgánico Integral Penal, que es el desacato. Y actuaremos con la justicia penal para los funcionarios incumplidos. Bien, vamos a concluir un par de minutitos, Andrés, para finalizar. Lo hacemos entonces con el doctor Paredes, justamente siguiendo esta línea, porque claro, después de escuchar la narración del doctor Melo, parecería entonces que la Corte se conformaría con dar una indemnización económica y con eso, listo, ya no quiero saber más. Es decir, lo de fondo efectivamente tiene que ver con la parte humana. Yo quiero saber qué pasó con mi familiar. Finalmente es como que pretenden complacer con $150,000, comprarse alguna cosa, pero eso no es. Es decir, queda una sensación de impunidad entonces en torno a todo lo que fue el caso. Y Andrés, a veces ocurre eso, ¿no? Yo estoy convencido de que la reparación integral ciertamente incluye una reparación económica por los daños sufridos, por la perturbación que tiene al proyecto de vida de la persona, pero también debe incluir otras etapas adicionales. La investigación de qué fue lo que sucedió. Lo que pasa es que a veces en estos casos, y en eso yo soy práctico, es muy complejo llegar a estas investigaciones, más allá de que el propio Estado tenga un compromiso de hacerlo. Son hechos que ocurren hace 25 años. ¿Cómo se puede recabar información de hace 25 años? Cuando uno va a una institución pública no tiene información de hace 6 años. Entonces, sí se debería exigir, y yo creo, estoy convencido que el Estado, a través de sus distintas instituciones, debería tener una política investigativa profunda de todos estos procesos para reparar a las víctimas, porque a veces la reparación económica no es suficiente. Uno quiere saber en dónde está el desaparecido, el familiar, qué fue lo que pasó, quiénes fueron los responsables. No siempre es posible, pero nuevamente todo pasa, para mí, por una política de Estado proteccionista y garantista de derechos humanos. Si es que desde ahí partimos, no tendría por qué haber desaparecido expedientes de hace 20 años, o se debería poder identificar con claridad quiénes participaron, quiénes podrían haber sido responsables, y para mí se resume en una política estatal de protección y garantía de derechos humanos. Bien, muchas gracias a nuestros invitados. Creo que el camino por recorrer es largo para que funcione no solamente internacionalmente, sino puertas adentro, ¿no? Vean ustedes cómo tratamos de obtener un pronunciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos y se nos complicó, harto difícil. Creo que el Estado debía salir inmediatamente, y esto ha pasado en algunas ocasiones cuando en la Comisión de Derechos Humanos no se ha presentado, por ejemplo, el Estado ecuatoriano. Muchas gracias por habernos acompañado, al doctor Francisco Paredes, al doctor Mario Melo, muy gentiles por haber estado con nosotros. 8:07, vamos a hacer un paréntesis y regresamos con el diálogo con el presidente de la Comisión de Fiscalización,